hicieran lo mismo. Entonces, el ejemplo de Jesús era un ejemplo de compasión, un ejemplo de amor. El libro de San Juan, capítulo 13, verso 1, dice: sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos. Qué tremendo versículo, hermanos. Dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, y lo dice Juan, dice, los amó hasta el fin. Amén. Es decir, los amó hasta el extremo, los amó hasta el último momento. Entonces Jesús es un buen ejemplo, el ejemplo de amor que nosotros debemos seguir, ejemplo de humildad, pero no nomás eso, ejemplo de padecimiento, ejemplo de sufrimiento. El apóstol Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, el verso 21, dice: pues para esto fuiste llamados, dice, porque también Cristo padeció por nosotros. Y dice, Pedro dice, dejándonos ejemplo. Amén. Dejándonos ejemplo, dice, para que sigáis sus pisadas. Es decir, habrá momentos cuando nosotros vamos a padecer por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Hay la posibilidad de que vamos a ser atribulados. Amén. Hay la posibilidad de ser perseguidos por la causa de Cristo. Y aún, fíjense nomás, aún hasta podemos dar nuestra vida. Así el Señor nos pide, porque en el pasado, en la iglesia, en el principio, miles de cristianos, ellos estuvieron dispuestos a morir por la causa de Cristo. Todos los apóstoles fueron mártires, excepto uno, Juan. Juan murió por causas naturales, pero todos los apóstoles, o sea, ellos fueron mártires de Cristo. Amén. Entonces, el apóstol Pablo, aquí en estos versículos, alaba a la iglesia en Tesalónica por el buen ejemplo que ellos daban. Ejemplo de amor, ejemplo del trabajo, ejemplo de fe, ejemplo de la esperanza constante en nuestro Señor Jesucristo. Y así es que en esta mañana nosotros vamos a examinar este capítulo y vamos a aprender a cómo seguir el ejemplo, varios aspectos que Tesalónica ellos hacían y cómo nosotros podemos seguir el ejemplo de ellos, porque hay muchas cosas que podemos imitar. Amén. Y entonces aquí el apóstol Pablo, en el versículo 2, ahí él empieza diciendo: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Ahora, recordemos que en el momento que Pablo escribió esta carta, ahí cuando él escribió se encontraba juntamente con los compañeros, con Silvano y Timoteo, que ellos estaban presentes. Amén. Entonces, estos varones eran compañeros del ministerio de Pablo y también ellos eran plantadores de iglesias. Estaban completamente dedicados a la predicación de la palabra y a la oración, porque esa es una de las cosas que podemos ver en el principio, en el libro de los Hechos, que los Hechos se distinguieron, se destacaron por dos cosas importantes, que ellos iban a hacer, que iban a orar y el ministerio de la palabra y la oración. Amén. ¿Se recuerdan cuando hubo la necesidad de los diáconos? Dice, nosotros nos vamos a encargar en el ministerio de la palabra y la oración. Entonces, Pablo siempre estaba orando por la iglesia, siempre intercediendo por ellos. Pablo siempre oraba por las iglesias que juntamente con sus compañeros habían plantado. Si miramos ahí en Romanos capítulo 1, verso 9, algunos ejemplos, oraba por la iglesia en Roma. Dice,
Romanos 1:9 dice, de que sin cesar, dice, hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y ahora si miramos a la iglesia en Éfeso, capítulo 1, verso 16, también oraba por la iglesia en Éfeso. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Entonces, hermanos, siguiendo ese buen ejemplo de Pablo, la iglesia aquí, iglesia local, aquí Templo Fuente de Vida, no dejemos de orar unos por otros. No dejemos de orar. Oremos para que Dios traiga un despertamiento espiritual. Oremos para que Dios proteja nuestras familias. Oremos para que la iglesia Templo Fuente de Vida no deje de predicar a Cristo. Amén. Oremos por nuestra próxima generación, para que en nuestra próxima generación ellos continúen en los caminos del Señor. Oremos para que esta iglesia, que continuamente prediquemos la sana doctrina. Oremos también para que el Señor despierte en nuestros jóvenes un deseo de ser siervos, de ministrar, amén, claro que sí. Que el Señor despierte en ellos el deseo de servir en su obra. Porque nosotros algún día nos van a hacer a un lado, o tenemos que hacernos a un lado, porque no vamos a tener la fuerza. Entonces oremos para que el Señor despierte, hermanos, en nuestra juventud. Y por eso allí el versículo 3 dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra. Miremos tres puntos aquí, tres virtudes que resaltaban en los tesalonicenses. Entonces, nuevamente, nosotros, la iglesia Templo Fuente de Vida, podemos imitar esta iglesia, los tesalonicenses. Amén. Punto número 1, donde él menciona aquí, dice, son tres cosas menciona en el versículo 3. Dice, la obra de la fe de ellos. La obra, es decir, su fe estaba bien puesta en Cristo Jesús. Ellos tenían una fe sincera, estaban bien firmes en la fe, estaban creciendo en la fe. Amén. Entonces nosotros como iglesia podemos imitar a esta iglesia tesalonicenses de la fe que ellos, la obra de fe de ellos. Número dos, aquí menciona el trabajo de su amor. No cesaban de trabajar en la obra del Señor, siempre ocupados, siempre esforzándose por la causa de Cristo. Ellos sabían que el trabajo del Señor nunca era en vano. Amén. Y no es en vano, hermano. Los que estamos aquí, los que están sirviendo a la congregación, no es en vano. Corintios ahí nos dice, conocemos 1 Corintios 15, 58, dice, así que hermanos míos, amados, dice, estad firmes y constantes, y lo dice, creciendo en la obra del Señor, de vez en cuando, no, dice, siempre creciendo en la obra del Señor, y lo dice, sabiendo que vuestro trabajo ¿en quién? Es el trabajo del Señor, esa es la obra del Señor. No estamos trabajando por una denominación, por una organización. No, todos estamos contribuyendo, trabajando para la obra del Señor. Dice, no es en vano. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios bendiga a todos aquellos hermanos que se esfuerzan, contribuyan de diferentes maneras a la obra del Señor. Aquellos hermanos Templo Fuente de Vida que se preparan con tiempo para enseñar la palabra de Dios. Maestras que también se preparan, oran, preparan su material con tiempo para allí enseñar a los pequeñitos. Ujieres que están allí siempre atentos, ayudando, asistiendo a las personas.
hermanos que animan a otros, especialmente aquellos que están desanimados. Hay hermanos que tienen ese don, que animan a otros. Entonces, nunca es en vano. Los músicos, multimedia, todos ellos están contribuyendo a todo esto. Los líderes auxiliares también, ellos invierten de su tiempo y a veces de su dinero, hermanos, para ayudar, para contribuir, para animar. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, posiblemente no estamos, quizás uno no mira el fruto de nuestro trabajo, pero no nos cansemos de hacer el bien. No desmayemos, no dejemos de servir en su obra, no dejemos de orar. Otro punto ahí que resalta, otra virtud que resalta en los tesalonicenses, número 3, dice: constantemente estaban en espera del Señor Jesucristo. Amén. Es decir, ellos estaban esperando la venida de Cristo. Ellos creían que en aquel tiempo Cristo iba a venir. O sea, esto ya estamos hablando de hace más de cerca de 2000 años. Y el día jueves estábamos diciendo de que si Dios nos permite, el año 2033, el cristianismo estará cumpliendo 2000 años. Wow, es algo grandioso. Sí, hermanos, es algo grandioso porque Cristo fue crucificado en el año 33 después de Cristo. Entonces, si Dios nos permite llegar al año 2033, 2000 años, hermanos. Entonces, Cristo prometió venir otra vez. Cuando Cristo ascendió al cielo, dice la Biblia en Hechos, que 2 varones con vestiduras blancas dijeron a sus discípulos: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Dice: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, dice, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Entonces no olvidemos la esperanza gloriosa que nosotros los cristianos, no solamente los cristianos, los creyentes, tenemos la esperanza gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Esa esperanza sabiendo que Cristo ha de venir. Tenemos una esperanza viva. La esperanza de la vida eterna. La esperanza de estar con Cristo para siempre. La esperanza de la resurrección. Por eso Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación, dice, gloriosa. Va a ser una manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bendito sea su nombre. Entonces hay que mantener ser constantes en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 4 dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, dice, vuestra ¿qué? Elección. Los tesalonicenses fueron llamados para ser salvos, fueron electos. Ellos ya estaban en el plan del Señor para ser salvos. Dios quiso escogerlos. Ahora, un poco de trasfondo histórico. Pablo y Silas fueron los que llegaron a Tesalónica. Ellos llegaron allí a Tesalónica para llevarles el mensaje de salvación. Miremos allí en Hechos 17, 1 al 3. Dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Entonces aquí es cuando los apóstoles llegan a esta ciudad llamada Tesalónica, dice, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Pablo no fue a vacacionar a Tesalónica. Él fue a predicar el evangelio de Cristo, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese
y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él es el Cristo, Él es el ungido, Él es el Salvador, Él es el Mesías, Él es el único Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pero miremos algo más que Pablo añade de cómo se llevó a cabo esta elección. No fue automáticamente la elección, sino que ahí dice, versículo 5, miremos, dice, pues vuestro evangelio, dice, no llegó a vosotros en palabras solamente. Es decir, el evangelio no llegó a ellos nomás que presentamos un discurso, palabras, argumentos, amén, conocimiento. Ahora, definitivamente nosotros debemos de prepararnos, debemos de presentar en palabras nuestros argumentos, debemos de presentar el evangelio, lo debemos de comunicar, que la gente escuche. Miren lo que dice Pedro, primero, es decir, tenemos que hacer la tarea, tenemos que prepararnos, tenemos que estar equipados. Pedro dice, 1 Pedro 3:15 dice, estad siempre preparados. Es decir, Pablo y los apóstoles, ellos se prepararon para presentar el discurso. Amén. Para presentar lo que ellos iban a presentar, ellos se prepararon. Dice, estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, dice, ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, hermanos, tenemos que conocer qué es lo que estamos presentando, conocer el evangelio y cómo presentar el evangelio. No podemos nomás llegar allí, pues Dios me va a ayudar. No, hay que sentarnos, preparar lo que vamos a presentar, amén. Porque tenemos que saber con quién estamos hablando. ¿Son personas religiosas? ¿Son personas ateas? Amén. Quizás son personas que son parte de una secta. Entonces creo yo que la audiencia a quienes presentamos tenemos que tener un poco de conocimiento, porque no vamos a hablar el mismo mensaje o lo mismo con ateos o gente religiosa. Entonces los ateos le tenemos que entrar quizás por otra manera que entramos por los religiosos. ¿Sí me explico? Entonces por eso lo que Pablo está diciendo, ustedes no fueron solamente convencidos con palabras. Sí, es importante palabras, pero Pablo aquí dice, el otro aspecto es, dice, sino también en ¿qué? En poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Alabado sea el nombre del Señor. Es decir, Pablo tenía muchas palabras, buenos argumentos para predicar el evangelio. Tenía mucho conocimiento, pero Pablo aquí dice que expuso el evangelio por el poder del Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. De tal manera que muchos ahí en Tesalónica creyeron al evangelio. Y dice allí, donde leímos Hechos, que además varias mujeres, y ahí dice, usted lee allí en ese capítulo de Hechos, dice que varias mujeres también se convirtieron a Cristo. Entonces, hay palabras, pero debemos de depender ¿de quién? Del Espíritu Santo. Nos preparamos por un lado en palabras, discurso, pero bajo el poder del Espíritu Santo. Es decir, necesitamos depender del poder del Espíritu Santo. Porque uno dice, ya estoy bien preparado, bien. No, ok, está bien. Hey, pero si no, óbrale, si no depende del Espíritu Santo, no va a hacer nada.
Mire allí en Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. Entonces, para ser testigo, ahí dice Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último, tenían que depender del poder del Espíritu Santo. Y el Evangelio es poder de Dios. Pero si intentamos predicarlo sin el poder del Espíritu Santo, no vamos a convertir a nadie. Amén. Si dependemos nomás, de mi discurso, no, dependemos del Espíritu Santo, porque solo el Espíritu Santo trae convicción de pecado. C.H. Spurgeon, en su libro, que fue el primer libro de Spurgeon que yo leí, llamado Un Ministerio Ideal, y después de ese libro me quedé picado. Agarraba estos libros de Spurgeon. Pero él dice lo siguiente, dice, si tu evangelio no tiene el poder del Espíritu Santo, no puedes predicarlo con confianza, dice, y eres tentado a organizar una función en una aula grande para atraer a las gentes a quienes Cristo crucificado no atrae. Si dependes de las reuniones musicales, claro, en la iglesia tenemos la música, tenemos el cántico, amén. Dice, pero dice, si dependes de las reuniones musicales, los violines y las funciones de teatro, estás deshonrando la religión que pretendes honrar. Entonces no podemos de que vamos a hacer una buena presentación y eso va a atraer a la gente. Sí, se van a quedar impresionados, va a decir, wow, qué bonita presentación. Pero no va a traer un impacto a sus vidas. Por eso tenemos que orar, tenemos que pedir al Señor que el Señor traiga convicción. Es decir, en la presentación del Evangelio hay una combinación de palabras, preparación y poder del Espíritu Santo. Ambas cosas. Amén. Ahora, algo más, versículo 6. Algo más que nosotros podemos imitar de los tesalonicenses, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y lo dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu. ¿Se da usted cuenta aquí que ellos recibieron la palabra, el Evangelio, en medio de gran tribulación? Ahora, por un lado, Pablo cuando predicó la palabra, él enfrentó oposición. Los judíos se oponían a su predicación, pero también los que la escuchaban, también ellos fueron atribulados. El vocero, el que traía la palabra, recibió oposición. Y los que escucharon también. Mire lo que dice ahí, primera de Tesalonicenses 2:1. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo a nuestro Dios para anunciarlos el Evangelio de Dios en medio. Nunca pensemos que va a ser fácil. La gente no va a estar contenta. La vecindad no va a estar contenta. Los amigos, los familiares no van a estar contentos que la gente predique a Cristo. Me recuerdo cuando nosotros nos convertimos y mi hermano Lino y yo pues andábamos predicando y a nuestros parientes, primos, hablándoles de Cristo, invitándolos a la iglesia. Y por ahí sale un tío diciendo a todos, cuídense de Cipriano y de Lino. No lo reciban. Así.
Le llama a una de mis primas que íbamos a dar estudios bíblicos y dice, no lo reciban, cuídense de ellos. Entonces aquí miramos que ellos fueron amenazados, hubo oposición, pero los tesalonicenses fueron amenazados al recibir el evangelio. Fueron insultados, se sintieron intimidados. Amén. Pero aún así estuvieron dispuestos por causa de la palabra de Dios. No les importó, sí, claro, vamos a ser atribulados, pero así la recibimos. Y saben una cosa, que uno de los obstáculos más grandes de la gente es el miedo. O sea, la gente escucha el evangelio y luego tienen sus familiares que son de otra religión, etcétera, etcétera. Entonces, lo más es el obstáculo es que tienen el miedo de ser rechazados o perseguidos por sus familiares por recibir el evangelio. Ese es el obstáculo más grande. Porque de repente dices, si te haces hermano, tú ya no tienes una familia. Amén. Si continúas yendo a esa iglesia, te dejo. Amén. Hay personas así que hemos escuchado, te voy a dejar. Si te bautizas, vas a decepcionar a nuestros padres. Esa es la doctrina de nuestros padres. Heredamos y tú mira lo que estás haciendo. Y ya la gente siente, oye, pues sí, ¿verdad? Pero es la realidad, hermanos. Yo creo que aquí todos encontramos esas oposiciones, hermanos. A menos yo encontré esos. Alabado sea el nombre del Señor. Así es que no se sorprendan, amigos que están escuchando y que están viniendo, no se sorprendan. Bienvenido. Eso es parte del evangelio, de recibir el evangelio. Porque el enemigo anda por allí, no quiere que usted reciba a Cristo, no quiere que usted conozca la verdad. Entonces usa muchos medios y a las personas para que lo desanimen. Pero usted continúe buscando al Señor. Cristo lo va a ayudar, Cristo lo va a bendecir, Cristo lo va a fortalecer, así como nosotros aquí estamos, hermanos. Y mire lo que dice el versículo 7. De tal manera que habéis sido, ¿qué? Ejemplo. Todos digan, ejemplo. A todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Y hermanos, Dios quiera que esta iglesia, templo, fuente de vida, seamos buen ejemplo a otras congregaciones. Amén. Que seamos un buen ejemplo a otras iglesias apostólicas. Que seamos un ejemplo, que esta iglesia predica la sana doctrina. Que esta iglesia es una iglesia que evangeliza y ahí tenemos mucho que hacer. Como hemos dicho, en esta iglesia hay mucho trabajo. Que seamos una iglesia, un ejemplo, que es una iglesia que oramos. Por eso, hermanos, todos los martes a las 7 tenemos oración. Amén. Una iglesia de buenas obras. Una iglesia que resalta el amor a Cristo. Una iglesia donde Cristo es exaltado. Aquí exaltamos a Cristo. Versículo 8 dice, porque partiendo de vosotros, y lo dice aquí, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino también en todo lugar. Dice, vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad. O sea, ¿los que podemos decir algo mal de ustedes? ¡Wow! ¡Qué gran ejemplo, hermanos, de fe de los hermanos en Tesalónica! Ahora, la región de Macedonia estaba al norte de Grecia y la región de Acaya estaba al sur de Grecia. Entonces, estas dos regiones combinadas abarcaban un territorio de aproximadamente 500 millas. Es decir, 500 millas. Es decir, la iglesia en Tesalónica abarcó
más o menos como 500 millas a su alrededor en predicar la palabra del Señor. Esa iglesia local, hermanos. Es decir, ellos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y las iglesias alrededor se daban cuenta, wow, qué ejemplo, una iglesia evangelizadora, una iglesia ejemplar. El Nuevo Comentario Ilustrado dice: Tesalónica no solo era la ciudad más grande de Macedonia y la capital de la provincia, sino también el centro de la actividad evangelizadora de la región. Por eso Pablo, al escuchar y todo eso, pues los alababa. Versículo 9 dice: porque ellos mismos, dice, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis ¿de qué? De los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Los tesalonicenses se convirtieron de la idolatría, eran idólatras, adoraban a otros ídolos, se convirtieron de la idolatría a Dios. Ahora, ¿qué es conversión? ¿Qué es conversión? Y ahí viene la palabra en griego que es pistrofe. Y esta palabra implica volverse de y volverse hacia. Nuevamente, volverse de y volverse hacia. Es decir, los tesalonicenses se convirtieron ¿de qué? De los ídolos, y se volvieron ¿a quién? A Dios. Se convirtieron de una vida dominada por el pecado a una vida dominada por el Espíritu. Se convirtieron del reino de las tinieblas al reino de Dios. Se convirtieron de una vida pecaminosa a una vida de santidad. Amén. Se convirtieron de un deseo pecaminoso ahora a un deseo de agradar a Dios. Y eso es lo que ha pasado en nosotros, la conversión. Esas son algunas características de una verdadera conversión. Si usted no ha experimentado eso, le tengo que decir, usted no se ha convertido. Oh, hermano, pero yo me bauticé. Una cosa es bautizarse y otra cosa es estar convertido. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Porque toda conversión tiene que haber arrepentimiento. Como ustedes hace algunas semanas mencionamos del doctor Miguel Núñez, que se topó con dos pastores, un pastor de 10 años y un pastor de 30 años pastoreando, y no se habían convertido. Imagínese usted, ser pastores y nunca habían experimentado una conversión. Está tremendo eso. Entonces, toda conversión tiene que haber arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay conversión. Todos tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Todos hemos ofendido a Dios. Todos hemos violado sus mandamientos. Por eso Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos. Arrepentidos y convertidos. Por eso hoy en día tenemos que decir a la gente que tienen que arrepentirse, que tienen que convertirse de esa vida pecaminosa, de esa vida mundana, de esa idolatría, convertirse al Dios verdadero. Y lo dice, ¿para qué? Se arrepienten, se convierten, ¿para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La versión al día dice: por tanto, para que sean borrados vuestros pecados, arrepentidos y volveos a Dios, a fin
de que vengan tiempos de descanso. Cuando nos arrepentimos, cuando nos convertimos, vienen tiempos de descanso. Hay descanso para vuestras almas. Bendito sea su nombre. Ahora la paz de Cristo gobierna nuestros corazones. Convertir es cambiar de carácter. Amén. La conversión ocurre cuando cambiamos nuestra vieja naturaleza por la nueva naturaleza. Cuando nosotros venimos humildemente confesando nuestros pecados y buscamos a Dios, buscamos su gracia, buscamos su misericordia. Cuando nos convertimos, restauramos la relación con Dios. Amén. Cuando nos convertimos, cambiamos de un estado de condenación al estado de salvación. Amén. Porque todos estábamos en ese grupo de destinados a condenación, pero Cristo tuvo misericordia de nosotros. Ahora, para su información, una conversión genuina en el Antiguo Testamento se caracterizaba primero con todo el corazón, pero además se caracterizaba que había ayuno. Cuando había una conversión, había un ayuno, había lloro y lamento. Y eso tiene que acontecer, hermanos. Mire lo que dice el profeta Joel 2:12 al 13, dice, por eso pues, dice, ahora dice Jehová, dice, convertíos a mí. ¿A quién? Al Dios de la Biblia, convertíos a mí, dice, con todo vuestro corazón. Ahí empieza, hermano, la conversión. Con todo el corazón. Y dice, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, no lo exterior, lo físico, porque es fácil lo físico y aparentar que estamos arrepentidos, aparentar que estamos convertidos, pero es pura apariencia. No, tiene que empezar por dentro del corazón. Un arrepentimiento genuino, un deseo de buscar a Dios, que realmente usted se siente mal, que ha pecado contra el Dios del cielo. Y dice, y convertíos a Jehová vuestro Dios. ¿Por qué? Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Entonces los tesalonicenses, ellos se convirtieron, una conversión, ¿para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Eso es lo que ha acontecido en nosotros. Estamos sirviendo al Dios vivo y verdadero. El Dios vivo y verdadero es el Dios de la Biblia, es el único Dios. Hay un corito que creo que lo cantábamos aquí, y este corito dice, nosotros no adoramos a dioses de madera que fabrican los hombres a su imaginación. Nosotros adoramos al Dios que vive y reina, que habita en las alturas, y su nombre es Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. A ese es el Dios que nosotros servimos. No nos vamos a postrar ante otros dioses. Los dioses de este mundo están muertos, no sirven para nada. Amén. Ay, hermano, pero no. Cuando usted dice eso, ofende a otros. Pues que así es, hermano. Amén. Así es la palabra. La gente se va a sentir ofendida. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué le dijo a Pedro?
Oh, es que les estás hablando muy fuerte, Jesús. Cálmate, cálmate. Se te van a ir. Jesús dijo, ay, de veras. Ay, ay, ay. Tráelos. Que no se vayan. No, tú también te puedes ir también si quieres. Nadie te está agarrando, nadie te está forzando para que te quedes conmigo. ¿Y qué dijo Pedro? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Oh, bendito sea su nombre. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Yo creo que Cristo es el único que tiene palabras de vida eterna. Él es el único Salvador. Él es el único que salva. Él es el verdadero Dios. Bendito por los siglos de los siglos. Gracias a Él que estamos sirviendo al único Dios verdadero. Estamos dice, primera de Juan 5:20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, dice, y estamos en el verdadero. Amén. Nosotros estamos en el verdadero. No se deje engañar por allá que le dicen, no. Hay muchos caminos para ir al cielo. Hay muchas maneras para ir al cielo. No. Solo hay un camino. Solo una verdad. Solo es Jesús. Y terminamos aquí. Versículo 10. Terminamos aquí. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nuestra esperanza está en el Hijo de Dios. Cristo resucitó de los muertos. Spurgeon decía, oh, esta es una gran marca de gracia. Cuando el cristiano espera que su Señor regrese y vive como uno que lo espera a cada momento. Porque, hermanos, viene la ira venidera. En el futuro vendrá esa ira venidera sobre todo el mundo. Posiblemente se le puede llamar la gran tribulación. Apocalipsis 6:16 dice, y decían a los montes y las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y nuestros amigos, a hoy es el día de salvación. El Dios de la Biblia envió a su Hijo para redimir al mundo de sus pecados. Y Jesús fue y es el Hijo de Dios, el único Dios. Él entregó su vida para que nosotros fuésemos salvos. Él fue al Calvario. Él murió, Él fue crucificado, murió y resucitó de los muertos. Y tenemos que venir en fe y arrepentimiento. Puestos de pie.